Buenos días. Amanecer. Buenos días, profe. Buenos días. Ay, yo no había admitido a un poco de gente. Espera, en un segundo, los compañeros. Listo, creo que ya entraron. Ok, ahora sí, buenos días a todos. Yes. Buenos días, profe. Buenos días. Días. Buenos días. Listo. ¿Revisaron la tercera ley de Newton? Sí, señor. Ok. ¿De qué sería válido decir de la tercera ley de Newton? De lo que revisaron del material. La A. Bueno, cuando nosotros hablamos de fuerzas, estamos hablando de interacciones, ¿cierto? Y la tercera ley de Newton me habla de eso, de el otro par, de qué es la fuerza, la interacción que tiene un cuerpo con otro, por ejemplo. Entonces, así como la Tierra nos hace un peso a nosotros, nosotros también le hacemos un peso a la Tierra. La tenemos nuestra propia masa por gravedad, por así decirlo, que le hacemos a ella. Pero pues por supuesto la Tierra es muy, muy grande como para sentir ese efecto de la fuerza. Bueno, eh, ¿qué es falso para el concepto de la tercera ley de Newton? La B. Ok. El par de fuerzas de la tercera ley de Newton, es decir, cuando me dicen una fuerza A y B, por ejemplo, ¿cómo se lee esa expresión? Cuando tenemos ese tipo de Fuerza notación. de B sobre ¿Fuerza que A. aplica A sobre B? Ajá, es la fuerza que aplica A sobre B sería igual a la fuerza que hace B sobre A, pero en sentido contrario. ¿Listo? Quiere decir que la tercera ley de Newton se aplica pero sobre cuerpos diferentes. Esta es la fuerza que hace A sobre B, es que la vamos a dibujar en B. Y esta es la fuerza que hace B sobre A, es decir, la vamos a dibujar en A. ¿Listo? Bueno. Eh, Tercero, en cualquier ejercicio que involucre la Tierra es indispensable analizar las fuerzas que se aplican sobre la Tierra. ¿Qué opinan de esto? ¿Falso o Falso. verdadero? Falso. Completamente falso. ¿Listo? No hay necesidad. Por ejemplo, la fuerza de fricción, ya que es una fuerza que está en el perímetro de una circunferencia, es decir, está en toda la parte más alta de la Tierra, y es una fuerza que se aplica tangencial, es decir, va en la dirección de la rotación de la Tierra. Podría uno pensar, bueno, esa fuerza no me haría que la Tierra rote más rápido o más lento. Y no, no hace falta que cuando yo camine, así como la fuerza de la Tierra me empuja hacia el frente, por así decirlo, yo estoy empujando la Tierra hacia atrás, pero la Tierra no está rotando, no está cambiando su rotación. ¿De acuerdo? La masa es muy grande como para que yo cambie su inercia rotacional. No es fácil llegar y cambiar eso de un planeta como la Tierra. Ok. Cuarta, si yo empujo una pared, puedo concluir sin lugar a duda que yo realizo la acción y la fuerza de la pared la hace sobre mí es una reacción. Falso. Bueno, no podemos hablar de eso. ¿Listo? La cuestión de acción y reacción, quién hace la acción, quién hace la reacción, es más de un sistema de referencia. Completamente, un poquito viejo, ese concepto de acción y reacción. Esto no se puede decir a ciencia cierta quién hace la acción y quién hace la reacción si yo cambio mi punto de vista al otro cuerpo. Ok. Ah, ¿qué opinan de esto? El movimiento es imposible, pues por cada fuerza que yo realice siempre se va a oponer una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario. Pero
la clase pasada, ¿no? La clase pasada. O sea, por ejemplo, si yo ejerzo una fuerza horizontal y esa es mayor que la que aplica el suelo en el caso de la fricción, que es hacia el otro lado de esa fuerza, Ujú. pues el móvil se mueve, ¿no? A pesar de que tenga el peso y la normal y todo eso. Listo, pero lo que la persona está pensando es más como siempre que yo intente moverme por la tercera ley de Newton, voy a tener una fuerza de igual magnitud en sentido contrario. Y Y es con el caso, completamente cierto lo que él está diciendo hasta ahí, hasta ahí. Pero, ¿por qué no le oponen, por qué no le evita moverse realmente? porque puede haber movimiento con velocidad constante sin que se aplique una fuerza. O sea, haciendo que la Ah, sumatoria de la fuerza sea igual a cero. no, pilas. Me dicen, el movimiento es imposible pues por cada fuerza que yo realice, siempre se va a poner una fuerza de igual magnitud pero en sentido contrario. Es decir, siempre que yo me intente mover hacia la derecha, voy a tener la fuerza acción-reacción que va a estar en sentido contrario oponiéndose a mi movimiento. ¿Sí es cierto? ¿O lo está analizando incompleto? O sea, él está diciendo que esa fuerza se aplica sobre el mismo cuerpo. Ah, bueno, ese es el detalle. ¿Listo? Eso es todo el detalle. Si yo intento mover a esta persona, dame dibujos. Por ejemplo, quiero que se mueva a la derecha. ¿Listo? ¿Qué fuerza le permitiría a él moverse a la derecha? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Caminando. ¿Cómo? Caminando. Ajá, perfecto. Pero, ¿en qué dirección tenemos que tener una fuerza entonces para que nos permita acelerarnos? Para que nuestra masa completa se tenga una aceleración. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, muy bien. Vale, que tenemos que tener esa fuerza. Tiene que haber un par a esa fuerza. Esa fuerza le voy a llamar fuerza F, por ejemplo. ¿Quién me la está aplicando a mí? No, nosotros mismos. No, Jesucito. tampoco. No, entonces no tengo ni idea. Te la voy a poner de esta manera. Usted para interactuar con la Tierra usted tiene que tener algo en los zapatos llamado fuerza de fricción. Y en cada uno de sus pies, para hacerlo más eficiente, usted tiene que tener una fricción estática. Te la pongo así, para que haya movimiento de una persona sobre un piso, todas las fuerzas que tienen que haber son fuerzas de fricción estáticas. Pero aquí simplemente quiero saber cómo es la dirección de esa fuerza estática para que haya movimiento cinético. Es un concepto un poco raro, porque no vamos a tener una fricción cinética, ¿no? Cuando uno se mueve, tienes pedazos de fricción estática y lo que uno intenta hacer mientras se mueve es empujar la Tierra hacia atrás. Pero la Tierra no reacciona así. La Tierra simplemente, esa fuerza le parece insignificante, no se empuja para atrás. Es decir, yo intento que la Tierra se mueva en esta dirección. Es la fuerza que la persona hace sobre la Tierra y la Tierra me responde con una fuerza igual pero en sentido contrario. La fuerza que la Tierra hace sobre la persona. ¿Listo? Yo fallo en mover la Tierra hacia atrás. Yo fallo en mover cada uno de mis pies e intentar alar la Tierra hacia atrás. No lo consigo. No consigo que rote en el sentido contrario a la manecilla del reloj. Yo soy el que me muevo hacia adelante con esa clase de intento. ¿Listo? Eso es lo que me permite a mí el movimiento. Hacer una fuerza a la Tierra de manera que la Tierra se desplace hacia atrás. No, no ocurre, sino que yo me desplazo hacia adelante. ¿Estamos? Sí, señor. Bueno, y ese es el principio de la tercera ley de Newton. O sea, ¿qué fuerza necesito yo para moverme realmente? Hacerle la fuerza a otro cuerpo. O sea, yo, pero no me la hago sobre mí mismo. Yo no puedo llegar y como en los cómics de que se llegan y se golpean y entonces ellos mismos llegan y se mueven. No funciona así. Si yo estoy en el espacio y no importa qué tan duro patalee, no importa qué tan duro me golpee, yo no voy a conseguir moverme.
No funciona así de sencillo. ¿Sí? No puede empezar a hacer como el correcaminos que empezaba o cualquier otro. Empezaban a dar en el espacio. No hay fuerza de fricción. No se puede. La única opción es interactuar con otro objeto. Es decir, la única opción para comenzar a tener movimiento en el espacio es deshacerse de otro objeto, puede ser. Lanzarlo al espacio. Es lo más sencillo. ¿Listo? Bueno. ¿Por qué no se consideran las fuerzas tipo peso entre los objetos en el video del ejercicio? Porque en el ejercicio, digamos, se considera el peso con respecto a la Tierra, pero no se considera el peso entre ellos. ¿Por qué la cajita de masa 1 no se considera el peso que tiene con respecto a la masa 2? Porque si los dos tienen peso, tienen que interactuar por medio de fuerzas de ese tipo, ¿no? Gravitacionales. O no saben que existía esa fuerza. Creo que ya tuvieron que haber visto el video de esta semana, ¿no? No sé si ya esté para esta. No, sí, son como 6. ¿Cómo? Son 6. ¿De cuál está hablando? 5. Eso. ¿Un 6? ¿De qué están hablando ustedes? Los videos de esta semana. Son 5 videos. Ok, no los han visto todavía ese pedazo. Todos no. Vale, resulta que hay una ley que me modela a mí las cosas mucho más general. Y puede ser esta. Vamos a escribirla como no vector, después la cambiamos. No, muy cuadrado. Esa, hagámosla así. ¿Listo? Esa ley a mí me depende de la constante de gravitación universal, dos masas de un cuerpo y dos masas de cada uno de los dos cuerpos y la distancia entre ellos al cuadrado. Esa ley me da a mí la fuerza de gravitación universal. Es decir, nosotros con esta ley podemos llegar y calcular incluso la gravedad que existe en la Tierra. Esta fuerza de gravitación universal, si nosotros aquí metemos la masa de un planeta como la Tierra y la masa de otro objeto, vamos a obtener algo similar a esto, masa 1 por gravedad. ¿Ok? Podemos ahí cancelar la masa 1, la masa 2 será la de la Tierra y obtenemos por qué es que nos da exactamente 9,8 metros sobre segundo. Eso me depende a mí de la distancia con la que estamos nosotros al resto de la Tierra. Es decir, en teoría, podríamos coger la masa 1 y la masa 2 que están en el ejercicio, el ovni, lo que sea, y aplicarle también esta ley, porque hay un campo de gravitación universal entre ellos, pero ese de gravitación, pero esa fuerza de gravitación, ese campo, es muy pequeñito, demasiado pequeño como para poder considerarlo. Cuando usted está cerca de un jumbo, de un transatlántico, de algún cuerpo muy grande, él está generando una fuerza de atracción hacia usted. Es medible incluso. Pero hace que usted rápidamente se acelere hacia ese cuerpo. No, no es lo suficientemente grande. No es una luna, no es un planeta Tierra, no es algo que llegue y compita un poco con la gravedad. Es lo suficiente como para alterar la marea, las mareas, no, tampoco. La masa de la luna sí lo hace. Cuando la luna está en lo más alto del firmamento, hace que el mar, por así decirlo, tenga un volumen más grande, porque pues ya no toda la fuerza está aplicada hacia el centro de la Tierra, sino que hay una pequeña fuerza que va hacia arriba, hacia la Luna, entonces el mar sube y baja, ¿de acuerdo? Ese proceso que hace la Luna sobre el mar nos permite tener mareas. Si no tuviéramos Luna no tendríamos mareas, así de sencillo. Entonces, ¿por qué no podemos hacerlo todavía? Porque pues, no hemos visto esta ley. Y si lo hiciéramos, el resultado esperado es que estas fuerzas de interacción son tan pequeñitas que básicamente las podemos descartar de los ejercicios. ¿Ok? Bueno, ¿qué opinan de la tercera? ¿Por qué no es posible violar la tercera ley de Newton? Es decir, ¿dónde está el cuerpo que hace fuerza sobre todo el universo y nadie le hace fuerza a él? Pero eso no tiene que ver con que el universo siga expandiendo constantemente. No. O sea,
como que él aplica la fuerza y pues igualmente él mismo se aplica la fuerza contraria porque se va exponiendo. No es porque se tiene que como conservar la energía, porque pues yo no puedo pasar esa fuerza y que se pierda en la nada, ¿no? Bueno, más bien, Algo así. más por ese lado. Eh, ¿Ustedes han escuchado algo de un monopolo eléctrico alguna vez? No, señor. No, monopolo magnético. No, no, señor, igual. Bueno, hay conceptos que no, digamos, no están como permitidos en el universo, ¿de acuerdo? Yo no puedo llegar y tener un cuerpo mágico solito por ahí en el universo que me irradie efectos de fuerza a todo el mundo, por así decirlo, que llegue y atraiga todos los planetas hacia él y que él no se sienta atraído hacia todos los demás planetas. Es decir, no puedo llegar a tener un cuerpo que tenga masa, que me genere fuerza gravitacional o me genere interacción con otros cuerpos y que él mismo no se vea afectado por ese sistema. Es decir, yo no puedo llegar y meter aquí una masa para un objeto y luego cuando voy a analizar el otro me encuentro que no, el otro objeto no reacciona con masa. No existe un monopolo de fuerza gravitacional. O sea, no existe un solo objeto que llegue y atraiga a todo el mundo, pero él no se sienta atraído por nadie. Las cosas son de otro sentido. ¿Listo? Siempre que yo tenga un objeto del universo, voy a encontrar un par en otro, al menos en otro objeto que va a tener su acción y su reacción. O sea, si yo llego y digo, bueno, acá tendría mi objeto uno. Y por acá tendría mi objeto 2. Bien, aquí yo podría llegar y dibujar una fuerza. Y acá tendría que dibujar una fuerza. Esta sería la fuerza que 2 hace sobre 1. Y esta sería la fuerza que 1 hace sobre 2. ¿Ok? Esto no puede llegar a fallar. No puedo llegar a quitarme una de estas dos fuerzas. Siempre tengo que tener estos pares. Aunque tenga tres objetos, porque yo puedo llegar a introducir por aquí otro. Un tercero. Y ese objeto le va a hacer fuerza al objeto 1. Y el objeto 1 también. ¿Listo? Esa sería la fuerza que hace 1 sobre 3. Y la fuerza que hace 3 sobre 1. O sea, ya tengo otro par de fuerzas, aunque tenga un tercer objeto. Aquí tendría la fuerza que hace 2 sobre 3. Y la que hace fuerza 3 sobre 2. Es decir, siempre que yo tenga estos sistemas de objetos, voy a encontrar este número de fuerzas. No me va a poder fallar. ¿Ok? Entonces la luna, la tierra, el sol se podrían comportar con este número de fuerzas. Siempre va a haber un par entre ellos. No voy a tener un monopolio de fuerza. Bueno, ok. ¿Qué opinan de este ejercicio? Eh, es muy parecido al que vieron en el video, ¿no? Me dice, dos bloques están en contacto en una superficie sin fricción. Los bloques son acelerados por una fuerza horizontal aplicada a uno de ellos. Podemos llegar a dibujar el diagrama de cuerpo libre rápidamente para los dos. Este sería para M1. ¿Qué fuerzas le actúan a M1 aparte de la fuerza normal y la fuerza de peso? Ya las dibujé. La fuerza aplicada, Vale, ¿en qué dirección está? la derecha, Muy bien. de abrir una normal, ¿no? También. Ahí. Sí. Bueno, ¿En qué dirección estará la normal? pues hacia la izquierda porque está en contacto con la masa 2. Ok, tiene que ser una fuerza normal a la superficie, ¿no? Y este cuerpo 1 tiene un cuerpo 2 a la derecha. Por lo tanto, la normal tendría que salir de la superficie del 2 hacia la izquierda. Nosotros de Pero pronto no lo puede ser de igual tenemos... magnitud, ¿no? Porque si no, no habría movimiento. Señor. Que no puede ser de igual magnitud porque si no, no habría movimiento.
Ok, eso ya depende de cuál fuerza sea más grande, ¿no? Si la fuerza F es más grande que la normal que vamos a colocar, entonces sí, estamos totalmente de acuerdo. Esta normal uno, ojo, esta normal uno realmente yo podría llegar a renombrarla. Creo que lo voy a hacer, solo para claridad. Porque ahora que hay tantos cuerpos, de pronto se nos puede llegar a confundir, ¿no? Esa es la normal que hace quién sobre quién. El- la Tierra sobre el objeto. Ajá, la Tierra sobre el objeto. Pongámosle Tierra uno. ¿Sí? Es decir, esa es la fuerza de contacto que hace la Tierra sobre el objeto uno. Y en sentido contrario, como menciona su compañero, está la fuerza normal que hace quién sobre quién. La 2 sobre la 1. La 2 sobre la uno. Perfecto. Ahora, la sumatoria de todos y cada uno de las fuerzas de esos objetos debería ser igual a una masa por aceleración. ¿En qué sentido vectorial? ¿En qué dirección? A la derecha. Hacia la derecha. Lo que quiere decir que la sumatoria de todas las fuerzas debería ganar de alguna manera la fuerza F. ¿Listo? Este sería más o menos el diagrama de cuerpo libre. Vamos a tener la masa 1 por la aceleración 1, es decir, vamos a tener una fuerza hacia la derecha. Eh, ¿Está en acuerdo el diagrama de cuerpo libre con el movimiento? Sí, pues tengo una fuerza aquí normal que pareciera que se pusiera en movimiento. Tengo una fuerza F que va hacia la derecha, entonces yo dependo de que esto sea lo suficientemente grande para que realmente el cuerpo se mueva a la derecha. Ok. Ahora podría llegar a pensar en dibujar el diagrama de cuerpo libre para el otro, para la masa 2. Listo. Hay una fuerza que tiene que estar también a la derecha, porque esa aceleración de los cuerpos me está diciendo que se está moviendo hacia la derecha y esa fuerza tiene que ser la encargada de mover este cuerpo a la derecha. No tenemos fuerza de fricción. Así que ¿en qué dirección tendría que estar? Pues hacia acá. Y hacia aquí tiene que estar la masa por la aceleración. Desde ahí ¿Qué, también estaría la normal, ¿no? ajá, cuál es esa fuerza y qué nombre tendría? Pues esa es la fuerza, ¿no? ¿Pero cuál fuerza? Por la F. No, la fuerza F se está aplicando sobre el cuerpo uno. Sola y únicamente se Ah, aplica sobre el entonces cuerpo uno. es como Más o la... menos por aceleración. Sí, no. No, tampoco. La masa por aceleración La tiene N que ser la multiplicada de 1 a sumatoria. 2. Exactamente, es la fuerza de contacto entre los dos. O sea, esa misma sería la normal, sino que se vuelve más grande. No, tiene la misma magnitud que la anterior. O sea, pero digo, me refiero hacia la... Porque se vuelve más grande porque, o sea, es la de contacto más la que se ejerce, ¿no? Bueno, cuando yo llegue y escriba a qué es igual esa fuerza, de pronto me vaya a quedar algo por el estilo. Pero por ahora digo, no, es una fuerza N. Pero, ¿quién hace esa fuerza? Es la fuerza que el cuerpo uno ejerce sobre el cuerpo 2. Es el cuerpo 2 que estoy dibujando. ¿Listo? Bueno, dibujemos el resto. Vamos a tener aquí una normal. Por acá un peso. La normal que hace la Tierra sobre el cuerpo 2. Y el peso 2. ¿Listo? Y esta sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a la masa 2 por la aceleración. Creo que le voy a quitar Va este a ser la índice a la misma aceleración. aceleración, ¿cierto? Eso es lo que estaba borrando de la otra. Tenemos los dos cuerpos que se están moviendo juntos. Así que no podemos hablar de dos aceleraciones diferentes. Va a ser la misma aceleración. ¿Sí? No tenemos que llegar y inventarnos algo diferente. Bueno. mm, listo. ¿Cómo haríamos nosotros para encontrar la aceleración de los dos cuerpos? Necesitamos la sumatoria de las fuerzas en qué eje para empezar. ¿En Y la necesitamos?
pues en Y se cancelan, entonces no se mueven. Sí, O en Y. va a ser igual a 0. El lleno a lo mucho nos proporciona esa normal, la que hace la Tierra sobre cada uno de los cuerpos. Pero no tenemos fuerza de fricción, es decir, no tenemos ninguna utilidad para encontrar esa normal. ¿Sí? Si las miramos en X, lo único que vamos a encontrar es relaciones de las normales y de las aceleraciones. Entonces podemos llegar a empezar por ese lado y con la fuerza F. Yo creería que sería mejor empezar por acá porque hay menos fuerzas involucradas y una vez yo tenga este valor de la normal, lo puedo reemplazar acá, así que ya no será una incógnita, esa normal. Ya conozco cuánto es la fuerza F, así que de una vez podría llegar y calcular la fuerza A. ¿De acuerdo? Entonces voy a comenzar con el diagrama de cuerpo libre de la masa 2 y voy a sacarle su sumatoria de fuerzas. Entonces, pongámosle aquí un puntico antes. Listo, para el cuerpo 2 tenemos la sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerza tendríamos? Solamente la normal. No es más. Que es igual a la masa 2 por la aceleración. Y ya. Eso es todo lo que tengo que hacer para ese cuerpo. Bien. Puedo llegar y repetir el movimiento, es decir, el cuestionamiento, es decir, puedo llegar y calcular las fuerzas en X, pero para la masa 1. ¿Qué fuerzas tenemos en dirección de la aceleración? Solamente la fuerza F. ¿Listo? ¿Qué fuerzas están en contra de la aceleración? La normal. 2,1 igual a la masa 1 por aceleración. ¿Listo? Pregunta. Uy. Cuando yo quiera reemplazar esta normal 1,2, la reemplazo aquí en la 2,1, ya que son iguales, pero en sentido contrario, ¿con el signo contrario o lo reemplazo con el mismo signo que tenemos acá? Dígame con el Con el signo mismo contrario. signo. Es decir, me refiero a eso. Voy a escribirlo por acá. Vale. ¿Le tengo que cambiar el signo a esta normal para poderla reemplazar aquí? ¿O le respeto el signo que ya tiene? ¿Qué No, opinan? no, porque No pues en hace la falta porque segunda ya ya colocamos la porque ya está. dirección en los diagramas de cuerpo libre. Entonces, ¿qué pasa si yo llego y me tomo como con la fuerza del resorte, ¿no? ¿Qué pasa si yo llego y vuelvo y le coloco el menos? O se vuelve más. Sí, le estoy cambiando la dirección vectorial. Estoy colocando la normal como si fuera para el otro lado. Ya que cuando hicimos los diagramas de cuerpo libre tuvimos en cuenta eso. Es decir, esta fuerza normal va hacia la derecha, la fuerza que está en el otro cuerpo va hacia la izquierda. Y vamos a encontrar esos en los diagramas de cuerpo libre. Así que no hace falta volver a hacerlo porque será un error. ¿Listo? No hace falta llegar y cambiar el signo vectorial. Esta fuerza tal cual como la que tengo acá, que es igual a masa 2 por aceleración, la voy a reemplazar abajo. No necesito hacer algo diferente. Entonces, me quedaría F menos M2 por aceleración igual a M1 por aceleración. ¿Listo? Puedo llegar a pasar esto que está restando al otro lado. Y bueno, de ahí ya puedo calcular lo que necesite. Necesito calcular la aceleración. Vamos a ver acá. ¿Listo? Pregunta. Si yo no tomara el diagrama de cuerpo libre, es decir, no me interesara la interacción entre los dos cuerpos, podríamos hacer lo siguiente.
tomar la masa 1 y la masa 2 como un ensamble. ¿Qué quiere decir? Acá tengo el camión y acá tengo la carga que está empujando. Pongamos que está adelante. Acá tengo un bulto de arroz y acá tengo un bulto de papa. O sea, a mí que me interesa la interacción entre los cuerpos. Si yo tengo que empujar dos masas por separadas, podría llegar a decir que aquí están perfectamente soldadas y que básicamente es una sola masa. O sea, literal, aquí yo podría decir que la sumatoria de fuerzas en X que se aplica a este ejercicio simplemente va a ser igual a la fuerza F, igual a al ensamble de arroz y papa, masa 1 más masa 2 más cualquier otro tipo de masas que yo pudiera llegar a tener, en este caso 2, por la aceleración. Y me queda exactamente lo mismo que tengo abajo. O sea, el ejercicio podría ser mucho más corto de lo que lo hice. ¿Por qué lo hice así? Porque necesito también la fuerza de contacto. ¿Listo? Entonces necesito la fuerza N1, N1,2. O sea, necesito llegar y reemplazar aquí esta masa 2 por la aceleración. Lo cual es una bobada. Pero la necesitaba por separado. ¿Sí? O sea, esta. Ya. Entonces, para muchos ejercicios no se les olvide que nosotros siempre podemos llegar y tomar esto como un objeto sólido, como un bloque, como una cosa sólida, un ensamble de masas y no tener que llegar a revisar esto de fuerzas de interacción entre los cuerpos que lo involucran. No siempre, a veces, pero no siempre, a menos que no lo pidan. ¿Listo? Buenas. Sí, profe, tranquilo. Yo estoy tranquilo, pero les quedó claro a ustedes, no me preocupa eso. Profe, tengo una duda. Señor. Al parecer no. Es por lo de el signo de la normal, luego en la otra sumatoria de la fuerza en X, ¿no? Porque es que, o sea, la normal de 1 en 2 es igual a menos la normal de 2 en 1, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, al momento de reemplazar la normal 1 en 2 en la ecuación 1, no tendríamos la fuerza más esa. Bueno, es lo que hablábamos un poco acá. O sea, esto es cierto y es cierto en el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? La dirección vectorial de una normal va a ser la contraria a la otra. Vamos a tener pares de acción-reacción, van a estar en sentido totalmente opuesto. Entonces aquí tenemos esta normal que va hacia la derecha y por acá en el otro diagrama de cuerpo libre tenemos que encontrar la otra normal que iría hacia la izquierda. Ya aquí yo ya apliqué este signo. ¿Sí? Solo en el diagrama de cuerpo libre yo ya los tengo en el signo correcto. Imagínese ahora que en mi sumatoria de fuerzas es positiva, la reemplace acá volviendo a aplicar el signo. Estaría diciendo esto. Que las dos fuerzas son iguales. Porque estaría aplicándole el signo negativo dos veces. Entonces sí, me quedaría positivo como usted dice. Y por lo tanto en el otro lado, ¿esa que es? La masa 2, me quedaría por acá con un menos. ¿Sí? El resultado me cambia. Pero estaría incorrecto. Ah, ok, o sea, como ya en el diagrama de cuerpo libre se le asignó un valor negativo Sí. por la dirección a esa fuerza, pues Ujú. Lo sería mismo que con la redundante volver a fuerza, poner. exacto, lo mismo que con la fuerza elástica. Si ya en el diagrama de cuerpo libre dije mi fuerza elástica va para la izquierda, cuando yo reemplace el K por el desplazamiento, tengo que tener cuidado de que eso siga siendo cierto, de que mi fuerza tenga que ir hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces no Listo, puedo llegar y entonces, reemplazar con un menos dos veces. Entonces acá ya tenemos una dirección vectorial. No tenemos que hacerlo dos veces. Bueno, ahora sí, ¿algún otro tiene duda? En las ecuaciones dice 2.S2 es la segunda ecuación o un 2 de multiplicación de la masa. ¿Qué ecuación? El 2. Por acá. Ah, acá.
Y el No, uno. eso era para el diagrama 2 y ese es para el diagrama 1. Ok, listo. Yo sí, yo iba a decir, pero pues la masa está al otro lado, ¿por qué vuelvo a ponerla ahí? Que es que la masa 2 es 2. Da igual. No, eso es simplemente para el diagrama 2 y para el diagrama 1. Ah, no quería que se mezclaran. Bueno, esto es lo básico, ¿no? De la segunda ley de Newton. ¿Les quedó claro el ejemplo? ¿Podemos seguir? Sí, señor. Sí, Listo. profe. Este ejercicio de hecho me parece muy bueno. Muy, muy bueno. Deberíamos comenzar al menos a hacer un pedacito hoy. Me dice, plantee las ecuaciones que modelen la situación descrita en el material de apoyo número 3, etcétera, para un ángulo de inclinación, un coeficiente de fricción y masas como variables. Compruebe los resultados numéricos que están disponibles en el applet con cualquier configuración de valores. Bueno, ¿revisaron esa parte? Es decir, ¿revisaron el applet? ¿O no saben de qué le hablo? Siendo sincero, no. ¿Lo que compartió ayer, profe? No, esa es otra. Ah, entonces no. Eh, Ni idea. Vamos a hacer este ejercicio, aunque queda poquito tiempo. Vengan a dejarlo para mañana. Pero antes de eso, vamos a hacer uno un poco más sencillo. De hecho, vamos a hacer dos ejercicios. Ah, voy a hacer esto un poquito más. Listo. Vamos a calcular simplemente la aceleración con la que el bloque 1 y el bloque 2 se mueven. ¿Ok? Es la misma aceleración. ¿Por qué? Porque vamos a tener el mismo desplazamiento. Mientras esta cuerda se desplace una unidad, por ejemplo en el tablero, esta también se va a desplazar una unidad. Sí, es cierto, la masa 1 se mueve hacia la derecha y la masa 2 se mueve hacia la abajo, pero la aceleración que yo calcule va a ser equivalente, es decir, la puedo llegar a utilizar para los dos ejercicios, porque pues, es el mismo desplazamiento de la cuerda, por lo tanto la misma aceleración para las dos. ¿Listo? Antes de eso, sería bueno que nosotros habláramos de esta cuerda. ¿Qué tipo de condiciones tiene que tener la cuerda para poder usar, para que lo que yo les digo sea cierto? Porque en los ejercicios muchas veces dicen, bueno, es una cuerda ideal, pero ¿qué significa una cuerda ideal? Masa despreciable. ¿Una qué? Que tiene masa despreciable. Bueno, que tiene una masa igual a cero. Y les puedo llegar a mostrar aquí rápidamente por qué es importante que tenga una masa igual a cero. Puedo llegar a aumentar la cuerda y si tuviera masa, yo podría llegar a analizar una sección de la cuerda. Ok, ¿listo? Yo quiero llegar y calcularle la sumatoria de fuerzas a este pedacito.
es decir, al pedacito central de la cuerda, a la fuerza, a la masa delta de M1. ¿Listo? Si yo quisiera llegar y mirar las fuerzas que están actuando sobre ella, bueno, pues primero vamos a tener un peso, ¿sí? Vamos a tener un peso hacia abajo, por acá. Peso. Hay otra fuerza que también va hacia abajo y sería la normal que le estaría haciendo el segmento de cuerda de arriba, ¿cierto? Es decir, la normal que le hace 0 a 1, pongámosle. Y tendríamos la normal que le hace segmento de cuerda de abajo. Normal que hace 2 sobre 1. En fin. Y aparte, pues bueno, si se está acelerando, esa sumatoria de fuerzas tendría que ser igual a la masa 1, a la masa por la aceleración. ¿Sí? Vamos a llegar a mirar acá. Sumatoria de fuerzas en Y. Sería igual a lo siguiente. Normal 2,1 menos normal 0,1 menos el peso igual a la masa, ¿esta cuál es? Bueno, delta de masa 1 por aceleración. ¿Listo? Es decir, tendríamos nosotros que empezar a funcionar y analizar los ejercicios de cuerdas de esta manera. Y de hecho esta es la manera como se analizan los ejercicios de cuerdas cuando la cuerda es una cuerda más tipo cadena. O sea, cuando la masa de la cuerda a mí me interesa. ¿Por qué? Porque cada vez que yo tenga mayor longitud de cuerda, tengo que pensar que voy a tener más masa de ahí para abajo. Si es una cuerda que se está desenrollando, por ejemplo, quiere decir que a esta altura, por ejemplo, si la cuerda ya está mucho más desenrollada, voy a tener un mayor peso de ahí para abajo que sostener. Es decir, la normal que me hace 2 sobre 1 es muy grande, ¿sí? Porque hay mayor cadena desenrollada. Y lo mismo, si aquí hay poquito peso, es decir, si la cuerdita que hay de aquí para abajo es poquita, pues hay menos peso hacia acá, pero quiere decir que también falta mucha más cadena por desenrollar. Entonces es una ecuación diferencial bastante complicada, bastante difícil. Lo más sencillo es que acá lleguen y dicen, bueno, esas fuerzas normales primero son un complique, porque pues son fuerzas de contacto con los demás segmentos de cuerda, pero de pronto podemos simplificarlo un poco más. Y antes de eso es llegar y decir que la masa de la cuerda es igual a 0, lo que quiere decir que cada una de esos diferenciales de masa va a ser igual a 0. No es que la cuerda no se acelere, la cuerda sí se acelera, por supuesto. Esta cuerda se va a mover con la aceleración que tenga la masa 2, esta cuerda se va a mover con la aceleración que tenga la masa 1. ¿Listo? Simplemente que como no tiene masa, el resultado, la sumatoria de fuerzas, el delta de la masa por la aceleración es igual a 0, porque la masa es 0, pero tiene aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Ok. Y por supuesto, ya que no tiene masa, pues el peso también va a ser igual a 0. Entonces yo puedo llegar y coger esa notación que tenía de N21 y puedo llegar y decir, bueno, veo que esta fuerza es igual a esta, ¿no? Porque la resta de las dos me da igual a 0. Entonces simplemente las despejo. N01. Listo. ¿Qué quiere decir que las dos normales sean iguales? Pues que ya no tiene sentido diferenciarlas, ya no tiene sentido esta notación porque pues tenemos fuerzas iguales y lo hice para un delta de masa intermedio. Quiere decir que si me voy a un delta de masa mucho más atrás o si me voy a un delta de masa mucho más adelante, va a ser exactamente igual. Exactamente lo mismo. Profe, Por lo estoy tanto, explotadísimo. señor, Estoy explotadísimo. O sea, yo lo de la normal lo entendí. La cosa es que no sé dónde inició. de coger la cuerda, un segmento, y descomponerlo en que voy a mirar el segmento de masa de la cuerdita, el segmento de masa anterior y el siguiente. ¿Y no habría tensión? ¿Pero qué es la tensión? Ah, bueno, porque si tomas solo el segmento de la cuerda no tiene sentido que haya tensión. Sí. No, pero ¿qué es la tensión?
Pues cuando dos cuerpos ejercen fuerza a los extremos de una cuerda. ¿Sí? Pero ¿por qué tiene que haber una cosa llamada tensión para que si es una cuerda y si yo le coloco una varilla, entonces no hablo de tensión? Cuando todo lo que tengo son fuerzas de contacto. Bueno, O sea, entonces, no, lo que digo es, perdón, lo que quiero decir es, la fuerza de tensión y la fuerza normal es exactamente lo mismo. ok, listo. Eso es lo cuando es en el eje Y. Sí, a lo que voy a llegar acá es, en esta línea ya no vale la pena llegar y decir estas normales con estos índices. Ahí viene la parte que usted me estaba hablando. Yo puedo reemplazar simplemente esa normal sin índices por una cosa llamada tensión. Ahora le puedo llamar T. Eso es todo. T igual a T. ¿Qué quiere decir? Que sin importar en qué segmento mire yo la cuerda, aquí puedo encontrar dos fuerzas. Epa. Y por eso no se rompe. No. Es simplemente la tensión, que es la misma en todos y cada uno de los segmentos de la cuerda, si tenemos la misma cuerda. Si no tenemos el mismo segmento de cuerda, sino otro, porque en los ejercicios vamos a encontrar muchas cuerdas, vamos a tener tensiones diferentes. Pero la tensión es exactamente la misma sin importar en qué parte del cuerpo esté. Es decir, si lo quiero mirar por aquí, voy a encontrar las mismas fuerzas de tensión. ¿Listo? Solo hay un lugar en donde voy a encontrar una única fuerza de tensión. ¿En qué lugar sería ese? En el último segmento de cuerda. Es decir, cuando la cuerda comienza o cuando la cuerda termina. ¿Listo? Ahí en ese lugar, si yo analizo sobre la cuerda, voy a encontrar una única tensión. No voy a encontrar más. Y si analizo sobre la masa 1 y sobre la masa 2, por eso que nosotros tan coloquialmente llegamos y colocamos por acá la tensión. Hacia allá. Y la tensión, bueno, en el otro, hacia arriba. Ah, ese es el origen de la fuerza de tensión. De decir que la masa es igual a cero en la cuerda. ¿Listo? Si no tenemos una cuerda con masa igual a cero, tenemos que analizarlo como está acá, que es un poco complicado. Pero una vez decimos que la masa es igual a cero, nos queda que la normal entre cada uno de los segmentos de cuerda me va a dar igual y podemos llegar a reemplazar esa normal de los segmentos de cuerda por algo que nos inventamos, como muchas otras letras, y le decimos tensión, simplemente para cuerdas. Pero aquí podría tener una varilla, es lo que yo digo. Podría llegar a tener aquí un techo y una varilla y entonces vamos a llamarla normal. Pero si tenemos una cuerda que hace exactamente la misma función, la llamamos tensión. ¿Listo? Puede ser tensión normal, no interesa. Pero lo importante es mirar un poco de dónde viene esa tensión de la cuerda. Bueno, ahora sí. Juan, ¿le quedó claro? ¿O todavía falta? Estamos que nos vamos. Sí. No, pero cuéntenme, porque sus dudas son las de sus compañeros casi siempre. No, o sea, sí me quedó claro ya. ¿Y los demás? No hemos hecho el ejercicio, solamente definimos que es una cuerda ideal, es una cuerda que tiene masa igual a cero y definimos la tensión. Si no tuviera, si tuviera masa, tendríamos una tensión diferente para cada uno de los puntos. Tendríamos que modelar las ecuaciones con una ecuación diferencial. Y los ejercicios solo se podrán resolver por un computador o por un método de computación de solución de ecuaciones diferenciales, si el ejercicio lo permite. Es un problema de cadenas, no un problema de... O sea, se llaman así, problemas de cadenas básicamente, donde la masa interesa. Pregunta. Pobre Juan. No, ¿por qué? Si él está haciéndole el favor a ustedes de hacer las preguntas que ustedes no hacen. Bueno, si no tienen más dudas, entonces continuamos la próxima clase. Muchachos, mañana no tenemos clase. Es solamente el jueves y el viernes. Pues, ¿Listo? ¿por qué? Porque... Mañana hay flexibilidad, creo. Mañana hay flexibilidad, ¿sí? ¿Es eso? Bueno, entonces digamos que sí, mañana hay flexibilidad. Qué bien. Pero, bueno. Mañana hay flexibilidad, qué maravilla. ¿Qué? Profe, ¿pero qué es eso? ¿Cómo así? ¿Cómo ¿Qué? así? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de qué? ¿Qué ¿De es eso? flexibilidad? No sé.
¿Alguien dijo flexibilidad? ¿Qué? Yo le estoy preguntando que por qué no hay clase. O Bueno, sea, entonces, yo ¿por cuando qué no hay escucho clase? Alguien flexibilidad, dijo que da ahí como flexibilidad. Es que, algo así. digamos, usted no le toman en cuenta la asistencia, cosas así. O sea, que usted puede, o sea, tiene el derecho a asistir o no. Pero pues es que, digamos, es cuando hay reuniones o cosas así. Sí, o cuando Excusas para no votas. tener clase y ya está. Fin. Ya vimos la Sí. cara del profesor y estamos completamente seguros que no O es sea, flexible. No, flexibilidad no Eso es es... flexibilidad académica. no, porque mañana yo no puedo profe, dictar la ¿qué clase parte no hay realmente. clase, pero no toman No en cuenta mentiras. la Bueno, profe, asistencia. El otro grupo le falta una hora. Entonces ustedes quedarían mucho más adelantados. Número uno. Y número dos, la otra semana tenemos como 2 o 3 videos apenas. O sea, estamos bien de tiempo. Entonces no falta hacer la clase del miércoles. Tengo una duda. El parcial, o sea, ahorita el segundo parcial antes de vacaciones. Creo que sí. Ah, bueno, No estoy Y va a seguro. ser la misma temática. No estoy seguro. ¿Temática? No, temática cambia. no, pues, o sea, temática de que video, exposición, ejercicio y todo eso. ¿Se llama temática? No, de Metodología. pronto no es la palabra ok. encima, bien Sí, metodología. Sí, sí, sí. Si les parece. ¿Sí les parece o no? ¿No les gustó? Está perfecto. Pero entonces que no hayan CPS ni ninguna actividad de más esta semana, porque si no ya queda muy recargado. Falta ver qué toca esta semana. Miren, muchachos, la otra metodología es la típica de colocarles un examen para que ustedes resuelvan. Uy, no, qué mamera. Sí, al menos, o sea, no hay ninguna metodología perfecta, ¿no? Estamos en el sistema del honor. Es decir, cualquiera puede llegar y llevar su trabajo y decirle a alguien que se lo haga. No pasa nada. Pero al menos de esta manera de trabajar día a día, poco a poco, yo voy mirando si usted está entendiendo y al usted tener que construir un ejercicio desde cero, al menos usted ese pedazo del tema lo entiende mucho más de cómo plantear un ejercicio. La física es una excusa. Al final usted lo que tiene que hacer en su vida profesional, en las cosas que usted va a hacer en el resto de materias, es algo muy similar. Es plantear un problema, entenderlo muy bien y luego construir algo más allá. O sea, le estoy preguntando, estoy haciendo un parcial. Estoy haciendo un parcial, pero sí comenzando desde mucho más atrás. De entender la situación y plantear Nosotros una mismos situación hacemos el nueva. parcial. Un poco. Pues a veces yo les digo ese ejercicio no. A veces les cambiamos las cosas un poco, pero la idea es eso. Es que usted mismo aprenda a modelar las cosas con la física. Porque la parte de resolver ejercicios, digamos que está en el taller, pero así yo los ponga para que hagan ejercicios del taller, que sean solamente 3 o 4 en 2 horas, o se los coloque para que lo hagan en una semana. La única diferencia es que si usted no se siente seguro, va a recurrir a que alguien más se lo haga. No es más. Si usted se siente perezoso, pues también va a recurrir a que alguien más se lo haga. Pero si usted Igual que se el parcial, ¿no? siente trabajando, lo puede llegar a hacer con tiempo. Señor, No, nada. igual que el parcial, el que estamos haciendo actualmente, Pero sí entendió yo. pues no sé, ¿están pagando para que lo hagan? No, para nada. Bueno, Hay pues escasez de dinero. algunos sí, otros no. Otros dirán, no, no lo veo necesario. Primero porque tienen la consulta, entonces pueden preguntar cualquier cosa que no entiendan. Segundo, pues tienen tiempo para hacer el ejercicio, me pueden consultar a mí. Una vez lo tengan planteado, yo se los acepto, se los cambio, es decir, lo vamos trabajando entre los dos. La idea es que ustedes entiendan de física. Hay gente que creo que nunca ha ido a su primera clase. Hay gente que literal le paga a alguien para que le haga el semestre. Y viene y le conecta Zoom y todo lo demás. Que vamos a volver? ¿Cómo? El ¿Qué semestre, crees? yo creo que volvemos, pero volvemos. Uy, ya son las 7. El otro semestre. Muchachos, Profe, antes de que se haya puede colocar el ejercicio que había mostrado antes. ahorita les coloco los apuntes. Listo, gracias. O sea, sí cree que vamos a volver el otro semestre. O sea, calado, pero sí. Ah, no. Yo creo que vuelven solamente a laboratorios. O algunas cosas que algunos profesores quieran o algo así. Uy, se me fue. Ok, o sea, no todo y no tan de una. No. Yo creo que algunos docentes querrán volver y algunos estudiantes, entonces de pronto se matricularán en cursos presenciales Especiales. completamente si están disponibles y definitivamente solo para laboratorios, no creo que más. Igual eso depende. O volverán intercalados. Una semana verán los del A, otra semana irán los del B, así. Igual eso depende también de la situación actual, ¿no? O sea, digamos, puede estar que ahorita estemos normal y ahorita vaya como se verá curva
Sí. Pero máximo. y No, luego pues que eso ya No en eche la sal, Juan Colombia, Diego. en Colombia ya porque no es les mejor que haya, importa. o sea, es mejor que haya un máximo ahorita y que luego ya cuando entremos, más calmado. Eso no interesa para Colombia. La Colombia si haya Sí, máximo y todo no va a declarar emergencia nunca más. Pues duramos como 9.008 meses en cuarentena. Bueno, muchachos, ya debe estar otro profesor ahí en la cola. Chao, nos vemos. Gracias por venir. Hasta luego, bro.